Buenos días con todos los participantes. El sector económico popular y solidario se conforma por sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también por las unidades económicas populares. Estas formas de organización económica contribuyen de manera importante a la economía nacional ecuatoriana, debido a que consolida a gran parte de la población ecuatoriana entre sus miembros y ha mostrado un enorme aporte al desarrollo económico del país, que se ve reflejado en los indicadores expuestos en cada periodo por esta superintendencia. Conscientes de que el conocimiento es un capital intangible que debe difundirse para estar al servicio de la comunidad y de los actores involucrados, es un gusto poner a su disposición, en el marco de las 10º Jornadas de Supervisión de Economía Popular y Solidaria, investigaciones afines a sus ámbitos de trabajo y estudio. Es así que para estas jornadas se realizó una convocatoria para el envío de artículos académicos y tesis. A partir de esta convocatoria se realizó un riguroso proceso de selección que dio como resultado la elección de los trabajos que hoy serán presentados. Para las presentaciones podrán visualizar un temporalizador en la pantalla, el cual deberá ser considerado por los expositores para cumplir con el tiempo establecido. Al final de cada presentación habrá un espacio para preguntas con un tiempo de 5 minutos. Sus inquietudes serán recibidas a través del chat, disponible a través de esta plataforma de Cisco. Por favor, escriban su correo, su dirección de correo electrónico y participen con las preguntas. En honor al tiempo, se solventará varios comentarios, sin embargo, los restantes serán respondidos a los contactos detallados por ustedes. Por favor, incluir el nombre de la persona a quien se dirige la pregunta o el título de la exposición. Iniciamos la primera exposición que lleva por el tema Exigencia del balance social a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Ecuador, realizado por Rodolfo Andrés Durango Frías. Andrés Durango es abogado por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho de Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar y además es docente de Derecho Mercantil de la Universidad de Otavalo. Bienvenido, Andrés. Adelante. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, estimado Jorge Moncayo, Intendente General Técnico, distinguidas autoridades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estimados delegados, académicos, comunidad universitaria en general. Me voy a permitir eh, compartir una pequeña presentación respecto del tema que se me ha solicitado que realice una pequeña charla en estas jornadas académicas. Agradezco la oportunidad a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por la oportunidad. El tema que yo voy a tratar esta mañana es acerca de la exigencia del balance social a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Ecuador. Como todos sabemos, desde la Constitución del año 2008, el sistema financiero se divide en público, privado, popular y solidario. A su vez, las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sistema financiero popular y solidario. Y las cooperativas de ahorro y crédito, a su vez, se encuentran segmentadas. Yo me he enfocado en el segmento 1, que es el segmento más grande. Código Orgánico Monetario y Financiero señala que el segmento 1 es aquel que tiene niveles activos superiores a 80 millones de dólares. Para arribar al balance social, es importante señalar acerca de la responsabilidad social, ¿no es cierto? Es la filosofía, la actitud que adopta la empresa hacia los negocios y que se refleje en la incorporación voluntaria de su gestión y de las preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés con una visión a largo plazo.
Ya en el año 2006, en un artículo publicado en los Estados Unidos por De la Cuesta y otros, se decía que la integración a la responsabilidad social en el sector financiero estaba presentando dos tendencias bastante claras: la búsqueda de la responsabilidad ambiental y social en las operaciones internas de la organización, como por ejemplo puede ser políticas internas de reducción del uso de energía, reciclaje, etcétera, ¿no es cierto? Y la integración de la responsabilidad social e intermediación bancaria e inversiones de bolsa. Aquí hacía referencia a que las inversiones o los aportes que debían hacer las instituciones financieras debían financiar proyectos socialmente y ambientalmente responsables. ¿Qué pasa con la responsabilidad social en las cooperativas de ahorro y crédito? Atendiendo a la naturaleza jurídica de las cooperativas de ahorro y crédito, que señala el Código Orgánico Monetario y Financiero, son sociedades de personas con identidad cooperativa, organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios. Entonces, atendiendo a la naturaleza, la responsabilidad social no solo forma parte de la naturaleza jurídica de las cooperativas de ahorro y crédito, sino que también constituye uno de los principios sobre los cuales debe versar el accionar de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Porque la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria señala entre sus principios la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y la rendición de cuentas. Entonces, la responsabilidad social es obligatoria para las cooperativas de ahorro y crédito, atendiendo a esta naturaleza, a la naturaleza jurídica y a los principios sobre los cuales debe regirse el accionar de la cooperativa de ahorro y crédito. Cuando se encontraba en discusión la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, de seguro el legislador debió preguntarse cuál era la mejor herramienta para que las organizaciones sujetas al amparo de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria puedan reportar indicadores no solo económicos, sino sociales y aquellos que beneficien a todos sus grupos de interés. Y la conclusión a la que llegó el legislador era que el balance social era esa herramienta, ¿no es cierto? Pudo haber considerado, por ejemplo, que las organizaciones sujetas a, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria presenten o se acoplen a una norma ISO o presenten una memoria de sostenibilidad. Sin embargo, el legislador consideró que el balance social era la mejor herramienta. Hay una parte de la academia que considera que utilizar el término de balance social no es muy adecuado porque el balance siempre refleja exactitud y siempre arrastra un saldo, ¿no es cierto? En este caso, un saldo social. Y consideran que lo que se debería utilizar es rendición de cuentas sociales. Asimismo, hay otra parte de la doctrina que considera, o que más bien ha desarrollado un balance social cooperativo, es decir, el balance social enfocado específicamente en las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué es el balance social? El balance social representa un sistema de diagnóstico que abarca una serie de estudios analíticos que determinan la situación social, laboral y económica de la empresa, ¿no es cierto? En este caso, de las cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, el balance social refleja la situación de la organización más allá de un indicador económico, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo con mis grupos de interés? ¿Qué estoy haciendo con la comunidad que me rodea? Y atendiendo a esa responsabilidad social a la cual las cooperativas de ahorro y crédito están obligadas, no solo por su naturaleza jurídica, sino también como parte de sus objetivos, ¿no es cierto? Cuando en el año 2012 entró en vigencia ya la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la superintendencia inmediatamente inició un largo y arduo proceso a fin de desarrollar su propia metodología de balance social, ¿cierto? Y este proceso consistió en varias etapas: revisar cuáles eran las experiencias internacionales, realizar bosquejos de su propio modelo para finalmente plasmarlos, ¿no es cierto? Este proceso de desarrollo de la superintendencia la concluyó con
el establecimiento de 7 macrodimensiones, y estas macrodimensiones fueron productos de un empate entre los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Asociación Cooperativa Internacional y los del Buen Vivir. Entonces, la superintendencia desarrolló su propia metodología de balance social. ¿Para qué? Para atender a la naturaleza de nuestras organizaciones. Si bien había que conocer cuáles eran las experiencias internacionales e inclusive atender a cierta doctrina que el balance social cooperativo, es decir, atendiendo a un balance social específicamente señalado para las cooperativas de ahorro y crédito. La superintendencia desarrolló su propio modelo que concluyó en unas 7 macrodimensiones, cada una de ellas con sus dimensiones, ¿no es cierto? Y este fue el modelo de balance social, su propia metodología que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desarrolló y la cual ya lo vamos a comentar. ¿De dónde nace esta exigencia, no es cierto? De la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que señala las organizaciones sujetas a esta ley incorporarán en sus informes de gestión el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios de sus objetivos sociales en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. En la disposición general segunda se dice las organizaciones sujetas. Si bien yo me enfoqué en el segmento 1 del sector cooperativo de ahorro y crédito, tal como se encuentra redactada la disposición general segunda, la obligación, en la primera instancia, sería para todas las organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Y ahí tenemos no solo el sector cooperativo, tenemos del sector asociativo, tenemos del sector comunitario, unidades económicas populares y solidarias, ¿no es cierto? Entonces, esta exigencia, si bien yo me enfoqué en el segmento 1, en una primera instancia, tal como se encuentra redactada, haciendo una lectura literal de la Disposición General Segunda de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, estaría sujeta para todas las organizaciones, es decir, el sector comunitario, el sector asociativo, unidades económicas populares y solidarias y todas las demás organizaciones sujetas a esta ley. Sin embargo, de la revisión que yo efectué en mi proyecto, consideré o considero más bien que sería infructuoso que una organización distinta a las cooperativas de crédito del segmento 1 haya una exigencia mucho más plena en presentar un balance social. ¿Por qué? Porque el beneficio real del balance social radica en la implementación a la interna de la organización. Y para implementar el balance social requiere no solo de aportes técnicos, es decir, de personal que conozca acerca del balance social, sino de cierto nivel económico, de ciertos recursos económicos para que sean implementados y que de esta manera el balance social tenga un beneficio real a la interna de la organización. Entonces, si tenemos organizaciones al amparo de la LOEPS que apenas o que en su accionar, en su día a día, tienen dificultades para cumplir inclusive su objeto social, incrementar una carga adicional sobre presentar un balance social con las exigencias que requiere un balance social, desde mi punto de vista, sería infructuoso. A no ser de que la forma en la que la deban plantear las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 difiera de aquellas de las otras organizaciones cuya capacidad es inferior, ¿no es cierto? Y me refiero a capacidad en el sentido de designar una persona con conocimientos técnicos en tema de balance social, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, las de segmento 1, en las cuales yo he visto que presentan balance social, no solo por exigencia, sino también por dar a conocer a a su entorno y a su interna, ahí tienen un departamento de responsabilidad social, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, desde lo que yo pude efectuar o pude revisar, a la interna de una organización tan pequeña como el sector comunitario o tal vez del sector asociativo, una exigencia adicional, a más de las dificultades que tienen ya para cumplir eh, su objeto social, desde mi punto de vista, no sería muy adecuado, más allá o a menos de que la forma en la que la deban plantear, como ya se lo hizo, por ejemplo, en el 2014, donde la superintendencia envió un formulario donde solo tenían que llenar ciertos aspectos,
podría tener una incidencia que ya veremos en la cual en la recomendación en la que yo lo hago, ¿no es cierto? Si decimos que en la disposición general segunda se determina que a todas las organizaciones que están sujetas a la ley deben presentar este balance social. ¿Qué pasa con las cooperativas de oro y crédito del segmento uno, que son las más grandes? ¿Es sancionable la entrega o no del balance social? Primero, ¿es exigible? Sí, es exigible porque está establecido en la ley. ¿Es sancionable? Desde mi punto de vista, sí. Sin embargo, a criterio personal presenta un obstáculo principal relacionado con la tipificación de la infracción como sancionable. Yo he revisado las infracciones sancionables que tanto dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero como la norma interna de la superintendencia y podría haber cierta dificultad porque no está claramente establecida. Entiendo que la función principal de la superintendencia no es la sanción, y es algo lógico. Sin embargo, sí me hice esta pregunta de si es sancionable o no la entrega del balance social. Y más bien creo que el enfoque que se debería plantear es por el lado de incentivar, plantear un balance social o elaborar un balance social por un beneficio propio, ¿no es cierto? Por un beneficio derivado a la interna de la organización y sobre todo también por un beneficio en la información que recibiría el órgano de control a fin de que pueda ser compartido o puedan implementarse políticas al respecto. ¿Qué beneficios plantea el balance social? Permite conocer a la organización como social y solidaria, muestra resultados no solo económicos, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo como cooperativa de ahorro y crédito con mis empleados? ¿Qué estoy haciendo con mis socios? ¿Estoy enfocando mi política de crédito a financiar proyectos económicos o sociales sustentables o ambientales sustentables? Muestra y reafirma nuestra identidad cooperativa y de entidad, mejora el cumplimiento de los objetivos marcados, el rol de presupuesto de gestión, avance en el cumplimiento de los principios de la LOEPS, de la Asociación Cooperativa Internacional y del Buen Vivir y genera confianza en el sector. Además de estos beneficios, ustedes, que yo también he podido verificar, considero que un beneficio importante también es para el órgano de control. Cuando en el año 2014 la superintendencia solicitó a las organizaciones que llenen el formulario en base a la metodología elaborada por la superintendencia, la información que recabó la superintendencia y que fue presentada en las terceras jornadas de supervisión fue muy importante. Ahí se pudo verificar, por ejemplo, el acceso a crédito entre hombres y mujeres, relativos por sexo, ¿no es cierto? Y que creo yo que también fue una herramienta importante, de modo que ahora la superintendencia tiene un enfoque bastante importante en el tema de educación financiera, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es algo es algo que es reconocida la superintendencia en el tema de educación financiera, diversificación. Y creo que la superintendencia, con la información que reciba del balance social, y si se le pone un mayor enfoque a las cooperativas de ahorro y crédito, podría tener, y del segmento uno podría tener información sumamente importante como ya pasó en el año 2014, ¿no es cierto? Se vieron indicadores importantes como también en el tema de participación, en cómo está conformados los órganos directivos, inclusive por sexo. Habían indicadores muy importantes también relacionados con, con el tema de políticas antisoborno. Se reflejó que muchas de las organizaciones no tenían este tipo de políticas. Y creo que la superintendencia podría promover a quien corresponda una política pública en base a los indicadores que reciban o también direccionar o mejorar su nivel de supervisión. Va por un muy buen camino en la superintendencia en base, creo yo, a la información que recibió hace algunos años y que los ha estado mejorando relativos a supervisión y a los indicadores que se recibió del balance social. A modo general, me permito decir que el balance social es una herramienta adecuada para que las cooperativas de crédito del segmento uno tengan a conocer indicadores no solo económicos, sino indicadores sociales, ¿no es cierto? Indicadores relacionados a la interna de la organización, qué estoy haciendo con mis grupos de interés. Y el legislador así lo preveyó. Es exigible para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno. Hay ciertos inconvenientes en cuanto a si es que las cooperativas de crédito del segmento uno quisieran no enviaran el balance social y pudieran ser sancionables. Desde mi punto de vista, se requería alguna reforma en ese sentido. Y para las demás organizaciones que forman parte
o que están reguladas al amparo de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la exigencia estaría marcada más bien en el sentido de que cómo sería la forma en la cual ellos deberían presentar su balance social. Porque si el balance social requiere un nivel técnico muy alto, en el cual inclusive se requieran recursos económicos para poder implementar, elaborar y posteriormente implementar el balance social, consideraría no adecuado por la propia naturaleza del balance social y porque las organizaciones de otros sectores, los comunitarios, los asociativos, se vería complicados la forma de plasmar este balance social. No solo elaborarlo y plasmarlo. Una alternativa para que la superintendencia dé cumplimiento a esta disposición general segunda sería implementar algo que ya lo hizo, ¿no es cierto? Que es a través de un cuestionario, de un formulario, tal vez puliendo aspectos que estos años de experiencia le ha dado a la superintendencia a modo de que sea adecuado para las otras organizaciones. Y a través de esta información que reciba la superintendencia, mejorar sus niveles de control, promover políticas, ¿no es cierto? Como ya lo ha venido haciendo y va en un buen camino la superintendencia. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora realizaremos una pregunta seleccionada en nuestro chat en la sala. Permite un momento, por favor. ¿Cómo podría mejorar la situación de las cooperativas a través de la exigencia de este balance social? Gracias. Sí, efectivamente, ¿cómo se podría mejorar? El balance social en la metodología a la interna que elaboró la superintendencia contiene 7 macrodimensiones sobre temas de interés, macrodimensiones acopladas a los diferentes tipos de los principios de la ASI, de la LOEPS, y así como los principios del buen vivir. ¿Cómo se mejoraría? Si es que la cooperativa de ahorro y crédito elabora un buen balance social, lo mejoraría al momento de implementar, porque en el balance social va a haber sus falencias. Si, por ejemplo, en el balance social determina que no tiene una buena política de acceso al crédito para mujeres, al momento de implementar a la interna la organización, puede mejorar sus políticas de crédito y incrementar o dar política de crédito hacia las mujeres o hacia un sector. O si, por ejemplo, en la elaboración del balance social ve que no, él tiene cierta deficiencia en el apoyo a sus trabajadores, por ejemplo, en temas relacionados con reciclaje o algún otro tema. Al momento de implementar el balance social, puede corregir aspectos que cuando levantó el balance social salieron a la luz y que al momento de implementar puede ir corrigiendo. De igual forma, por ejemplo, el tema de inclusión financiera, el tema de educación financiera, las cooperativas de créditos tienen una comisión de educación, pero si al momento de levantar el balance social ve que sus programas de educación no están llegando a todos sus socios o están direccionados a una parte mínima de sus socios, al momento de implementar puede mejorar esos indicadores. Y muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Andrés Durango sobre su exposición. Para continuar, ahora presentando el segundo trabajo está a cargo de Valeria Llerena. Su trabajo se titula Tasas de interés activas en el mercado crediticio ecuatoriano. Valeria es economista graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con maestría en Administración de Empresas en el IDE. Con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, 5 años como líder de equipo técnico del organismo de control nacional del sistema financiero. Bienvenida, Valeria, adelante. Muchas gracias, Jorge. No sé si me pueden ver y escuchar. Si me confirmas, por favor. Sí, te escuchamos claramente y te recuerda que tiene 20 minutos para su exposición. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla, por favor. También te pido ahí que me confirme si la pueden ver. Listo, ahí la vemos. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge.
Primero, agradecer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por el espacio y felicitar por estas jornadas que realmente han sido muy exitosas con temas muy interesantes y que realmente aportan muchísimo al sector financiero de la economía popular y solidaria. En mi participación quiero comentarles que nosotros como la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo hemos trabajado en un estudio que un poco lo que busca es evaluar o ver cómo ha sido la evolución de la tasa de interés en el mercado ecuatoriano y al mismo tiempo compararla con otras metodologías que existen en países de América Latina, con el fin principal de determinar cómo esto puede generar impactos importantes y positivos en la profundización de productos y servicios financieros y por ende la inclusión financiera del país. Y bueno, se han obtenido resultados importantes y esto también a la luz, como ustedes saben, de la coyuntura actual que está por definir la Junta de Política, la Junta Financiera hoy por hoy, la nueva metodología para fijar los techos máximos en las tasas de interés y es importantísimo que se tomen en cuenta estos aspectos, puesto que como había señalado, podría tener afectaciones importantes en la inclusión financiera. Pues para ello, un poquito, primero es definir qué es la tasa de interés, qué se considera la tasa de interés, y para ello es fundamental tener en cuenta que la tasa de interés es el precio que cobran las entidades financieras por otorgar estos créditos. Me refiero a la tasa de interés activa, puesto que la pasiva es el precio que pagan por recibir los depósitos del público. Esta tasa de interés activa, que es un precio como tal, y como les digo, es lo que cobran las entidades financieras por otorgar estos créditos, está compuesta por diferentes componentes que son los costos que incurre la entidad por otorgar estos préstamos. Por tanto, está compuesta por 5 componentes básicos, que incluso son los que ha tratado la Junta, que es el costo del fondeo, es decir, cuánto le cuesta a la entidad financiera, el tomar depósitos del público y convertirlos en crédito, es decir, el interés que paga por sus captaciones o por sus líneas de fondeo, si es que se fondea, por ejemplo, de afuera, del exterior, de aquí mismo del país y demás. Los costos operativos es un segundo costo que corresponde a los diferentes rubros que componen los gastos en los que incurre la entidad, sea por el funcionamiento de oficinas y sucursales, por el tema de cajeros automáticos, por costos de asesoría y procesamiento del crédito, por los costos de comunicación y divulgación, por el tema de los desarrollos de nuevos productos, todo esto incurre en los costos. Y aquí hago un pequeño y cortito paréntesis, pero es importante señalar que los costos de las metodologías crediticias son diferentes. No le cuesta a una entidad financiera lo mismo colocar un crédito de consumo o un crédito corporativo que colocar un crédito micro. Y aquí en el micro tenemos que entender que la metodología del microcrédito como tal es una metodología más costosa porque implica un trabajo detallado uno a uno y un verdadero microcrédito, una adecuada metodología crediticia en el microcrédito implica tener asesores calificados que no solo sean asesores de crédito, sino asesores de negocio como tal, que hagan un acompañamiento del cliente, que realicen visitas con frecuencia, que realmente conozcan el negocio, porque el negocio no tiene información levantada, sino que es una información que debe levantar el asesor crediticio, que le entienda al cliente y sobre todo que también implica viajes, más visitas y muchas veces alejados de los centros urbanos como tal. ¿Qué es otro costo que está compuesto a la tasa de interés? Es la prima de riesgos, es decir, la posible pérdida por el no pago de estas obligaciones que se refleja como tal en la provisión que generan las entidades financieras. Otro componente es el tema de impuestos como tal, que está asociado también a los costos operativos que tienen las entidades y son todos los gravámenes e impuestos establecidos por las autoridades financieras y monetarias del país. Y por último, se habla de un tema de ganancia o de costo de capital, que es un poco este margen que generan las entidades financieras para invertirlo en el nuevo negocio y seguir creciendo. Porque si no siguen creciendo, si no siguen colocando cartera, esto también tiene una afectación importante al crecimiento o al desarrollo económico. Entonces, es el costo de capital o ganancia que se lo llama de esta forma. Bajo un escenario de competencia normal o de competencia perfecta, se fija una tasa de interés que es beneficiosa para todas, es decir, cubre los costos de las entidades financieras, existe la demanda adecuada y, por tanto, es una tasa de equilibrio. Pero ustedes saben que realmente este equilibrio de mercado o este mercado de competencia perfecta no existe. Entonces, como no sucede, y muchas veces la tasa de mercado esta no es óptima, los gobiernos tienden a intervenir mediante fijación de techos, mediante fijación de metodologías exclusivas, mediante incluso determinación de qué segmento no va a aplicar. Y muchas veces esta intervención del Estado como tal causa distorsiones en el mercado o en la inclusión financiera, en la profundización de productos y servicios financieros. Aquí voy a ser muy breve en el tema comparativo. Nosotros, como les decía, hemos hecho una comparación con diferentes países de América Latina para saber qué metodologías están usando en aplicación de tasas máximas. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que en Argentina mantienen una tasa de interés compensatorio
lo manejan en tarjetas de crédito, en la cual se establece que no se podrá incrementar más de 25 veces, perdón, más del 25% aquella que resulte del promedio de tasas que la entidad haya aplicado durante el mes inmediato anterior. En el caso de Bolivia, por ejemplo, existen tasas máximas de crédito, tasas máximas de interés para el crédito productivo y el crédito de la vivienda. Por ejemplo, en el caso del crédito productivo, en el microcrédito, no se establece una tasa máxima del 11.5% para la pequeña empresa. O, por ejemplo, para el crédito de la vivienda, los valores de tasa son aproximadamente entre el 5.5 y el 6.5%. En el caso de Chile, hablan de una tasa máxima convencional para todas las operaciones de crédito y realmente dependerá de las características de cada crédito, cómo se fijan las tasas máximas convencionales. En el caso de Colombia, igual hay una tasa máxima que la conocen como tasa de usura, en la cual es, por ejemplo, se la calcula con 1.5 veces la tasa de interés bancaria corriente, la cual no puede exceder. Y, por ejemplo, para el caso de Perú, es en tasas máximas para el crédito de consumo, pero sobre todo los de bajo monto, y también para los créditos de pequeñas y medianas empresas, y que este equivale a 2 veces el promedio de las observaciones de fin de mes de la tasa de interés promedio para el sistema financiero. Un poquito, y en el estudio pueden ustedes ver mucho más a detalle cada una de las metodologías que aplican los diferentes países, pero lo que yo quiero tomar con esta lámina o con estos pequeños ejemplos que se han dado es cuáles han sido los resultados que se han obtenido en los países vecinos y que nos pueden generar, nos pueden dar algunos ejemplos a nosotros como país para la definición de tasa a nivel interno. Lo que es importantísimo considerar es que, si bien tasas muy altas podrían afectar la demanda del crédito, no solo reducirla, sino que podrían afectar el bienestar financiero y económico de las personas, puesto que tasas muy altas permitirían que no generen rentabilidad en sus ingresos y podrían afectarles, como digo, financieramente. El intervenir en el mercado como tal, colocando techos de la tasa de interés activa, como se establecen las experiencias de la región, sí causan distorsiones importantes. ¿Qué distorsiones causan? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, existe menos acceso al crédito. ¿Por qué? Porque si no está bien fijada la tasa de interés, puede haber una reducción de la oferta de productos crediticios para determinados segmentos poblacionales. Lo cual, como les digo, sería crítico porque lo peor que podría pasar es que las personas no tengan acceso al crédito como tal, que en lugar de un crédito formal que tenga una tasa un poco más alta. ¿Qué pasa también? Es que hay una disminución de la profundización del sistema financiero. Es decir, si no hay suficiente oferta de crédito y no existe suficiente demanda de crédito, esto de llegar con crédito a más personas podría verse afectado. También en algunos países se ha demostrado que existe el incremento de otros gastos como comisiones para cubrir esta baja de interés, baja en las tasas de interés que se generan en ciertos productos o en ciertos segmentos crediticios. Y en otros casos, como en el caso que veíamos de Perú, se ha definido también que existe reasignación de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones financieras podrían empezar a prestar o a conceder créditos en aquellos segmentos que tienen menos restricciones y no en aquellos que se están imponiendo techos. Esto, como les digo, nos lleva ya a pensar qué decisiones deberíamos tomar a nivel de país. Ahora, si nos metemos ya en el caso ecuatoriano, que esto es mucho más, las cifras son mucho más contundentes y nos lleva a pensar sobre todo qué decisiones tenemos que tomar. Y es que si nosotros vemos la evolución de tasa de interés, y aquí les comento en nuestro estudio, hemos cogido dos segmentos grandes, que es el segmento de microcrédito y el segmento de consumo. ¿Y por qué hemos tomado estos dos segmentos únicamente? Porque cuando queremos hablar de profundización financiera, de inclusión financiera, vemos que estos dos segmentos llegan a más del 80% en número de población atendida. Son los créditos que más llegan a la población y por tanto la afectación en estos créditos o la reducción en su colocación afecta directamente a la inclusión financiera. Entonces, primero, metiéndonos en el tema de microcrédito, vemos que la evolución de la tasa de interés activa de microcrédito en los últimos 13 años ha sido totalmente a la baja. Vemos que es una disminución permanente en todos los subsegmentos de microcrédito. Esto es el segmento de crédito minorista, de acumulación simple y acumulación ampliada. Y esto ha pasado por varias razones, ¿no? Primero, por un tema de normativas que se han impuesto, que muchas veces no han respondido a temas técnicos, pero han sido normativas que se han ido dando a través de los años, pero también por un esfuerzo de las entidades financieras en disminuir los costos que componen la tasa de interés, y esto vamos a ver al final así rápidamente, cuando vamos a ver la composición de los costos de la tasa de interés. Pero, ¿qué pasa con esta evolución de la tasa de interés? Podríamos decir es sumamente positiva, la tasa de interés ha bajado, pero realmente esto también tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando nosotros vemos cuáles han sido las operaciones de microcrédito, los números de operaciones de microcrédito en el sistema financiero, podemos ver que a medida que las tasas de interés del mercado se han ido reduciendo, el número de operaciones también cae de manera continua. En ninguno de los periodos previos, y no hablamos de la pandemia, sino que hablamos de periodos previos de pandemia, se alcanzan los niveles o el número de operaciones que se concedieron en el año 2008. ¿Qué evidencia esto? Se evidencia cada vez
un menor número de operaciones de montos bajos, porque incluso si nosotros vemos las barras donde representan los subsegmentos de microcrédito, vemos que el crédito minorista cada vez es menor. Los créditos minoristas, recuerden, son créditos menores a $1,000. Por lo tanto, vemos que incluso para compensar el número de operaciones, los créditos más altos, los créditos mayores a $1,000, que son los de acumulación simple y ampliada, tienen una mayor participación en el pastel, a pesar que en su conjunto todas las operaciones han disminuido. Si nosotros vemos el volumen del crédito como tal, vemos que a pesar de la caída de las operaciones de crédito, que vimos que es evidente y es grande esta caída que existe en las operaciones de microcrédito, el volumen desembolsado sigue aumentando. Y nosotros vemos, obviamente vemos antes de la pandemia, en el 2020 es un caso particular, puesto que por pandemia se redujeron los montos colocados. Pero si nosotros vemos es que como les digo, este incremento del volumen, lo que implica es que cada vez se siga colocando más cartera de microcrédito en menos manos, es decir, menos operaciones, más volumen de cada operación. Y nuevamente, si nosotros vemos el segmento de crédito minorista, vemos que en las barras cada vez este segmento es más pequeño e incluso tiende a desaparecer en los últimos años, lo cual quiere decir que cada vez se está colocando menos créditos en los segmentos más bajos de la población, que son los que acceden a estos créditos más pequeños. Esto se demuestra si ya vemos el monto promedio del microcrédito. Como les decía, hay más cantidad de crédito o más cantidad de dinero de crédito en menos manos. El monto del promedio del microcrédito ha crecido hasta en 5 veces durante el periodo de análisis, pasando de 1.223 a 5.663 de promedio. Y esto, si nosotros vemos el crédito minorista, es mucho más grave. Miren que el crédito minorista tenía un promedio de alrededor de $300 en el año 2008 y que hoy su promedio supera los $1,000. Hablamos de promedios. Esto quiere decir que esta disminución de tasa de interés sin una metodología técnica atrás, que es lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, lo que está afectando es a la profundización financiera. Vemos en este caso una afectación directa a los segmentos más bajos de la población, quienes ya no van a tener una oferta de crédito de acuerdo a sus necesidades, que es lo que decíamos, que es lo peor que puede pasar cuando hablábamos al inicio, es que no hay un crédito formal. Si no existe una oferta de crédito que atienda las necesidades de los muy pequeños productores, de los pequeños micro, de estos pequeños emprendimientos que había al inicio. Y yo recuerdo, si ustedes, no sé si recuerdan, en el año 2008, habían créditos de hasta $50, $100, en promedio eran 300, pero habían créditos menores. Créditos que hoy por hoy no se encuentran en el mercado y que por tanto existe una necesidad que no está siendo satisfecha para estos clientes y lamentablemente tendrán que recurrir a un fondeo informal que ya ocurre mucho en el país y que hay cifras y evidencias de que sucede. ¿Qué pasa con el plazo también? Eso también es importante tomar. El hecho de que se incrementen los montos promedios también hacen que los plazos promedios se extiendan para que los beneficiarios puedan cumplir con estas obligaciones. Las entidades entregan cada año montos más altos de microcrédito y pueden también afectar esto a la capacidad de pago de la población. Porque realmente eso también implica, y también para su cartera, porque eso también, plazos más largos, implica también que puede existir un mayor riesgo de no pago de esta deuda. En el caso de las tasas de interés de consumo, aquí no existen muchos cambios, voy a pasar un poco rápido por temas de tiempo, pero si vemos que la tasa de interés de consumo no ha tenido mayores cambios a lo largo de los 13 años, sin embargo, sí se evidencia una pequeña reducción de la misma, principalmente desde el año 2016 hasta la presente fecha. Si nosotros vemos igual en el número de operaciones de consumo, vemos que de manera general las operaciones de consumo han superado cada año las operaciones que se han realizado. Y este comportamiento creciente también se observa en todo el sistema financiero, siendo el sector cooperativo el que presenta una mayor proporción de crecimiento en el último año. En cuanto al volumen de colocación, igual que las operaciones, vemos que el volumen ha ido incrementando, sin embargo, el volumen ha ido ganando más espacio que las operaciones como tal, y por tanto vemos que también se entregan montos promedios mayores en cada operación, como pasaba en el caso del microcrédito, y aquí podemos ver en este gráfico que el promedio del microcrédito durante estos 13 años de análisis se ha incrementado en un 58%, igual que en el caso del microcrédito, que es mucho más fuerte, aquí es un poco menor. Vemos que el promedio de estas operaciones ha crecido de $900 a más de $1,500 en promedio, lo cual también ha hecho que los plazos promedios de crédito tengan que incrementarse. ¿Qué pasa con esto? Nuevamente, que los beneficiarios de estos créditos están más endeudados a un monto mayor, a un mayor plazo, y no olvidemos que estamos en época de pandemia. Entonces, esto realmente puede hacer que la población con menos recursos tenga menos posibilidades de acceder a créditos a futuro, debido a que su capacidad de pago no se los permita realmente, y esto podría afectar de forma directa a la inclusión financiera formal como tal. Esto como les digo, como resultado del análisis a través del tiempo. Ahora ya metiéndonos un poquito y en la última parte al tema de cómo está compuesta la tasa de interés ya con datos reales de las instituciones financieras, podemos ver que
como les decía, las entidades están compuestas de los 4 costos principales que decíamos que son los costos operativos, los costos de fondeo, los costos de riesgos y los costos de capitalización o de ganancia, que es los que habíamos visto en la primera lámina. Aquí hemos dividido un poquito en bancos privados y en cooperativas para que ustedes puedan ver la diferencia. Y vemos que en el caso de los bancos privados, los costos operativos, el fondeo y los costos de riesgo son rubros más fuertes o predominantes y que han mantenido una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Mientras que nosotros vemos que los costos operativos han ido disminuyendo, como les decía, por un esfuerzo que han hecho las entidades financieras de bajar estos costos como tal. Lo importante ver aquí realmente es cómo se han ido cubriendo estos costos con los ingresos que generan las entidades por tasas de interés. En el caso de los bancos privados, vemos que los ingresos por tasas de interés han mantenido una tendencia creciente. Sin embargo, y a pesar de ello, vemos que estos ingresos comparados con los costos que componían tasas de interés, todos los años, en todos los años analizados, existe una brecha entre ellos, siendo, por tanto, los costos más caros que los ingresos o más altos que los ingresos generados por tasas de interés, y esta brecha se hace más alta a lo largo del tiempo, si ustedes pueden ver aquí. Y esto afecta directamente al margen financiero neto. Como ustedes pueden ver también en el gráfico, vemos que durante el periodo de análisis, aunque no hay pérdida para las entidades financieras, sí existe una contribución de ingresos no provenientes de la cartera que se evidencia más en los 2 últimos años, producto también de las afectaciones de la pandemia. Por tanto, la tasa de crecimiento promedio anual del margen financiero se está desacelerando constantemente. Esto pasa directamente también en las tasas de interés de las cooperativas de ahorro y crédito. Aquí vemos nosotros claramente que los costos de la tasa de interés mantienen una tendencia creciente y una tasa de equilibrio, lo que vemos que sería una tasa de equilibrio para las cooperativas sería una de 24.6% en el 2020, porque todavía no tenemos datos completos al 2021, y vemos que está por encima de la tasa de equilibrio de los bancos. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, vemos que tienen un mayor costo de fondeo y también un costo de capitalización que es mayor que en el caso de los bancos privados. Los ingresos de la tasa de interés presentan una tendencia decreciente en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, y vemos también que en este caso los ingresos como tal de tasa de interés no cubren los costos que se generan por la misma. Esto quiere decir nuevamente que también existe una brecha, y vemos que existe una brecha alta que crece a lo largo del tiempo y que es incluso superior a la que se observa en el caso de los bancos privados. Nuevamente, el margen financiero neto, aunque no presente valores negativos, por la contribución de ingresos diferentes a la cartera, se ve que se está desacelerando constantemente y mucho más en la época de pandemia, como ustedes pueden ver, por las afectaciones que ha tenido el sistema financiero como tal. ¿Qué conclusiones nos deja este estudio? Creo que es importantísimo tomarlas en cuenta. Primero, que las normativas que se han fijado hasta la fecha para el tema de fijación de techos máximos en las tasas de interés activas no han cumplido su objetivo como tal. Si bien el objetivo tiene buenas intenciones, porque los gobiernos quieren apoyar a la dinamización del crédito y quieren apoyar a que los intereses no sean altos para la población, este objetivo no ha tenido resultados importantes, puesto que a lo largo de estos 13 años, de más de una década que hemos analizado, vemos que el desenvolvimiento del mercado de microcrédito y de consumo ha demostrado cada vez una entrega de mayores montos de crédito en menos operaciones, es decir, en menos manos, lo que implica menos personas atendidas y, por tanto, menos profundización, menos inclusión financiera. También la evidencia teórica y empírica de otros países y demás nos establece que la imposición de estos techos máximos, sin importar una metodología atrás, tiene costos de oportunidad importantes. Muchas veces distorsiona el mercado y afecta nuevamente lo que es la inclusión financiera. Por tanto, si no se establecen metodologías adecuadas para la fijación de tasas de interés, de manera que se incentive la oferta de crédito en diferentes segmentos de la población, podría generarse una grave afectación a la profundización y a la inclusión financiera, puesto que, como se ha visto en las diferentes cifras, los segmentos vulnerables son los más afectados, los créditos más pequeños son los que están tendiendo a desaparecer, y por tanto, lo que se puede generar con esto es que cada vez estos segmentos que no tienen una oferta de productos crediticios para poder escoger o para poder acceder como tal, recurran a créditos informales, que hoy por hoy les digo es una realidad existente, y que realmente esto perjudique de una forma significativa su bienestar financiero. Esto también es importante tomar en cuenta, es que los costos que están incluidos en las tasas de interés, sobre todo en los últimos 5 años, han sido cada vez más altos, y los que más han crecido, y esto también hay que tomar como algo importante, es que los que más han crecido son los costos de fondeo. Por tanto, se evidencia que las cifras presentadas, aunque las entidades se encuentren entregando tasas de interés prácticamente al límite permitido, los ingresos obtenidos por cartera no cubren estos costos de generar el crédito, menos en tiempos de crisis. Por tanto, lo que creemos que es fundamental que desde el lado del gobierno central
y por temas de reactivación económica, se deben establecer metodologías técnicas que realmente contemplen la realidad del mercado, que consideren los costos en los que tienen que incurrir las entidades financieras, que establezcan productos orientados a grupos vulnerables no atendidos de reinserción en el mercado financiero, de manera que se fortalezca la inclusión financiera como tal y de forma que se apoye a la dinamización económica, sobre todo en épocas de crisis. Como les digo, más pensando también no solo en las entidades financieras, sino que si estas no tienen una oferta adecuada de productos para cubrir estos grupos poblacionales, son ellos los más afectados y por tanto es la inclusión y la profundización financiera la más afectada. Jorge, esto es lo que yo les puedo comentar. Más bien estoy atenta a las preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias, Valeria, por tu presentación. Y ahora vamos a continuar con las preguntas seleccionadas, en la cual nos dice la siguiente por el lado del chat del público. ¿Cuáles podrían ser alternativas viables para mejorar la estructura y participación de los diferentes tipos de costos? Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que, como decíamos, los costos vienen de varios lados, ¿no? Entonces, para mejorar los temas de fondeo, que vemos que es algo importante, creo que hay que, es tanto interno como externo. Yo creo que a nivel interno sí es un momento de repensar los costos que están pagando las entidades financieras por el tema de captaciones. Vemos que son costos elevados en el sistema financiero popular y solidario, son costos elevados y habría que repensar un poco cómo gestionar también esa tasa de interés pasiva por las captaciones. Pero también creo que el momento de reactivación económica es fundamental que desde el Estado, desde los organismos multilaterales, se gestionen líneas de fondeo más económicas que tengan como fin este apoyo a la inclusión financiera, a grupos vulnerables, a grupos con necesidades de acceder a estos créditos, como son el tema de emprendimientos, mujeres, créditos verdes, un tema de personas en calidad de movilidad humana, personas de la tercera edad. Entonces, todos estos grupos vulnerables, que son los que más difícil acceso tienen al sistema financiero, pueden ser apoyados a través de la gestión de líneas de crédito que sean más económicas para las entidades financieras y que al final de cuentas se trasladen también para el usuario final con una reducción de los costos en la tasa de interés que se cobra. Eso en temas de fondeo como tal. Pero creo que también es necesario trabajar en otras líneas. O sea, el tema de eficiencia también viene desde adentro de las entidades financieras y es importante ver y vemos que las entidades han hecho un esfuerzo significativo por bajar sus costos de operativos y vemos que eso sí se ven evidenciados a lo largo del tiempo, pero también hay que analizarse si se puede hacer un poquito más de esfuerzo ahí por parte de las entidades financieras y también apoyados mucho de la tecnología. Yo creo que hoy por hoy la tecnología, la reducción de canales presenciales y demás, voy a apoyar mucho a futuro. Esto no es inmediato, la reducción de costos operativos no es de un día para el otro, pero creemos que sí podemos ir apoyando, como les digo, también desde el fondeo y demás para reducir estos costos. Lo que es importantísimo tomar en cuenta, como digo, es que las metodologías tengan en cuenta todo esto, tengan en cuenta que el bajar tasa de interés de un día para el otro, el venir del Estado y decir la tasa de interés se reduce en 3, 4 puntos sin tener una metodología atrás, sin que las entidades estén migrando hacia un tema tecnológico en relación a bajar sus costos, sin que existan costos de fondeo más económicos, sin que pase todo esto previamente, no es factible. No es factible, sobre todo porque lo que va a producir es que las entidades dejen de ofertar productos crediticios y con eso se afecte a la población en general que no tenga acceso a este crédito que existe. Muchísimas gracias por tus respuestas, Valeria. Muchísimas gracias por tu exposición sobre las tasas de interés. Antes de continuar, les recordamos que pueden visitar el sitio de jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de las presentaciones y visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado. Además, encontrarán información de sus servicios o agendar una cita con un representante de la entidad a través de los canales electrónicos. Además, les recordamos que la CEPS próximamente pondrá a disposición a la ciudadanía en general el portal estadístico interactivo que permitirá acceder a información completa del sector de la economía popular y solidaria a través del laboratorio de datos denominado DataCEPS. Es momento de presentar el tercer trabajo de esta mañana. Se denomina Los canales virtuales, una opción para fortalecer las organizaciones financieras solidarias, desarrollados por Alex Andrade. Alex Andrade es docente de la Universidad Técnica del Norte de pregrado y posgrado, enfocado en investigación del sistema financiero, tanto popular y solidario, como mercados financieros internacionales y criptofinanzas. Cuenta con una maestría de estudios internacionales por Korea University y es ingeniero de empresas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Bienvenido, Alex, el foro es tuyo. Buenos días, muchas gracias por la apertura y por el espacio para poder presentar este tema de investigación que es bastante importante.
agradeciéndole mucho a las autoridades de la SEPS que han hecho este evento posible. De igual manera, extendiéndole un saludo y un fuerte abrazo a las autoridades de la Universidad Técnica del Norte, bajo la figura de la doctora Soraya Herrera, y a mis pares de de la Escuela Superior Politécnica, Raúl Andrade, Maura Andrade, que fueron parte también de la presente investigación. Entonces, bueno, en este momento voy a compartirles la presentación y vamos a dar inicio de manera breve. Bueno, como les comentaba, ya nuestro moderador, la investigación del día de hoy se trata de los canales virtuales y cómo brinda esta opción los diferentes medios para poder llegar a diferentes lugares de la parte rural y de la parte urbana del país. Entonces, la exposición está repartida en tres partes, un poco de generalidades, y aterrizamos al método y los resultados y, por supuesto, un poco de preguntas de discusión. Entonces, para abordar este tema, nosotros tenemos que enfocarnos en una realidad, prepandemia y pospandemia. Sin conocer este evento mundial y la incidencia que tuvo en todas las economías, nosotros realizamos un trabajo de investigación con la finalidad de medir cómo los canales virtuales favorecían el uso de la banca a nivel cooperativismo y el cooperativismo a las personas que nosotros conocemos en la economía popular y solidaria. Entonces tratamos de medir cuántas veces ingresaban al sistema, qué operaciones realizaban, cómo facilitaba su diario vivir el poder usar estos medios virtuales relacionados directamente con las cooperativas de ahorro y crédito. Después de este evento puntual llegó lo que nosotros conocemos como la línea entre el pre y el post, conocido como la pandemia que tuvo lugar en 2020. De esta manera nos sirvió en este momento para evaluar el incremento que tuvo todos estos canales virtuales y las facilidades que en este momento tiene la población, en especial la parte rural, que es una de las más afectadas. Entonces, en este estudio nosotros pudimos observar qué estrategias pueden ayudar a que el sector no formal se constituya en una parte ya formal de la economía a través de los canales virtuales. También conocemos que estamos en la plena era virtual y a mayor especialización también se necesitan mejores instrumentos financieros. De esta manera también se pudo medir cuáles requerimientos necesitan las personas que están haciendo uso de las cooperativas, del sistema económico popular y solidario, y cuáles son sus nuevos requerimientos, como mencionaba. Y también hablamos un poco ya de los cambios que deben haber en la normativa, porque tenemos una normativa adaptada para una realidad anterior, más no para una nueva, y los nuevos retos que este está exigiendo, especialmente para cerrar la brecha digital, para democratizar el uso de los medios financieros a las masas y por consecuencia crear más desarrollo. Bueno, entonces aquí en la investigación hicimos un poquito de método exploratorio, tratamos de conjugar todas las alternativas posibles para poder identificar cuáles van a ser las mejores preguntas para estas organizaciones populares y solidarias y tratar de entregar las mejores respuestas después de la investigación. Y de igual manera identificamos que pues toda esta era virtual, que ya lo conocemos de antemano, tiene un gran potencial. No solamente es el hecho de hacia dónde vamos a ir, sino que todo este camino está tomando grandes liderazgos, es decir, potenciando a varias organizaciones para que puedan ser puntas de lanza después y otorgar mejores y mayores servicios. Entonces, bueno, tenemos aquí un vistazo rápido de lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces, en el último censo ya nos daban un punto de vista de cómo estábamos nosotros como país, como sociedad, dando un performance de el hecho de ingresar a un medio digital. Recordemos que tenemos personas en la parte urbana y en la parte rural en el Ecuador. Y teníamos un acceso del 27% a computadoras portátiles ya, pero hablando estrictamente de la parte urbana, teníamos hogares con teléfono fijo, que era casi la mayoría, con un 90%. El acceso en la parte rural, como comento, era muy bajo, apenas el 16%. Teníamos acceso a Internet, también en la parte urbana, el 22%. Personas que accedían al teléfono inteligente con un 52%. El analfabetismo digital urbano, 69%, y el analfabetismo digital rural. Pero estas últimas variables, ¿qué son? ¿Qué significa el analfabetismo? Esto quiere decir que una persona no ha tenido acceso a
internet o a un medio que le conecte con la realidad virtual para hacer transacciones financieras por más de 12 meses, que no he tenido acceso al uso de computadoras por más de 6 meses. Es decir, hay un estándar que dicta el Instituto Nacional de Estadística y Censo que menciona cuál es esta brecha de analfabetismo. Pero bueno, después, al final de la presentación, vamos a ver que estas brechas se han ido cerrando, obligadamente, por supuesto, en parte gracias, pero también como un evento acelerado por la parte pandémica que vivimos. Bueno, también hicimos un poco de preguntas que ya les iba comentando. Hablamos sobre qué servicio se utiliza más en una estructura financiera popular y solidaria, es decir, se usa más y las personas nos hacían referencia que tenían un listado de lo que ellos utilizan más, pero usualmente la mayor parte de usuarios podían tener acceso al correo electrónico. Entonces es algo en que las cooperativas empezaron a tomar en cuenta para poder crear una base de datos y para poder empezar a generar dinámicas que puedan integrar a estas personas con estos elementos ya a la parte formal de la economía. Teníamos otra pregunta que hablaba sobre los servicios que hay en las cooperativas, la temporalidad de uso, la temporalidad, si era diario, semanal y mensual. Entonces, conocimos que las personas empiezan a tener un uso frecuente, entran 25 veces dentro de un mes, entran 15 veces a la semana. Entonces, este empoderamiento que se tuvo de la tecnología empezó ya a dar una dinámica inicial, muy baja, pero a la final ya canalizaba lo que podría ser un evento para poder generar mayor provecho dentro de la banca digital en las cooperativas. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros concluimos que nosotros avanzamos en la investigación antes de concluir que los canales virtuales optimizaban mucho el posicionamiento de las organizaciones en el mercado. Sí, otorgaban productos y servicios, hacían que las personas de la parte rural puedan acceder a consultas de su cuenta, puedan acceder a transferencias, cosa que antes se complicaba un poco y aún sigue siendo difícil. Pero tratando de menorar esta brecha, las personas pudieron tener ya un, un objetivo general que fue aliviar sus actividades diarias. También pudimos encontrar que existe una relación con la rentabilidad, es decir, al poder acceder de manera un poco más rápida a los fondos que se tienen en la cuenta, las transferencias que fueron básicas en la pandemia, aceleraron cierta dinámica en el sector formal de las instituciones de economía popular y solidaria. Entonces, esto ayudó mucho también a que se fomenten nuevas redes y estas nuevas redes incrementen la capacidad de las personas de comprar, de vender y de cierta manera mantenerse dentro de una época que fue completamente difícil. También se pudo mostrar en este estudio que el acceso de usuarios al sistema digital empezó a ser ya no momentáneo, sino a ser permanente. Es decir, ya no teníamos los 15 ingresos semanales, ahora empezamos a tener 25, 35, 50 ingresos a la semana, porque las personas compraban y vendían. Es decir, ya esas plataformas empezaron a consolidarse de mejor manera, obligaron a las instituciones financieras a moverse en el tiempo, en el espacio, a tener mayores seguridades en la parte virtual y también a ofrecer rapidez, porque el usuario lo que necesitaba antes que más filtros de seguridad, necesitaba eh, canales que lo inviten a poder agilitar y mover su actividad económica. Y bueno, en general también nuestra investigación ayudó también a determinar que muchas de nuestras cooperativas se encontraban en un sistema de comodidad, se encontraban en un sistema en que el usuario estaba relativamente conforme con ir y depositar dentro de las ventanillas, con ir y poder de igual manera retirar el dinero, pero como comentamos, la época prepandémica tuvo un punto final. En la actualidad, muchas de las cooperativas, especialmente de los segmentos número 5, que son los mayores consolidados, incluso tienen mayores alternativas digitales, tienen filtros más seguros y el uso es mucho más práctico y mucho más amigable con lo que se está presentando al público. De igual manera, hay un dato muy interesante. Nosotros a partir del año 2011 al año 2014 tuvimos un incremento del 141% en el uso de canales virtuales, de la conexión de los puentes entre el usuario y entre los medios que tiene la cooperativa.
Ahora, post pandemia, este 141% es apenas un dígito porque se ha incrementado casi al 235%. Es decir, una persona prefiere muchas veces en este momento obtener su celular y poder hacer las diferentes transacciones, tanto débitos, tanto transferencias, pagos de servicios de diferentes áreas, antes que acudir a la cooperativa. Entonces, obviamente hay un antes y hay un después, pero básicamente esta investigación llegó en un momento en que todos nos encontramos conformes y en este momento, en la evaluación, vamos a darnos cuenta que ya básicamente las cifras han cambiado. En función a política pública es un instrumento importante para poder crear canales de desarrollo, como mencioné, para democratizar las finanzas. Sabemos que la economía popular y solidaria es una de las articulizaciones importantes dentro de la economía y que mucha de la actividad propia y de fomento local está dado en personas que necesitan pasar de lo informal a lo formal y estas herramientas les permiten o les canalizan dar ese paso. En honor al tiempo, voy a chequear aquí nada más la cantidad que me queda, pero si alguien me puede avisar de los panelistas de que no lo puedo encontrar en mi pantalla. Tenemos todavía 9 minutos, ocho Ok, minutos con 50 segundos. muchísimas gracias. Entonces, como les seguía comentando, otro evento importante en la parte post-pandémica es que las cooperativas empezaron a hacer, las cooperativas con servicios digitales comenzaron a agilitar más sus servicios y ahora están compitiendo. Si antes competían con la banca directamente en ciertas áreas, entonces sabemos que el cooperativismo y la banca tienen orientaciones totalmente diferentes, pero la preferencia del usuario se está volcando totalmente ya a la vista de la cooperativa porque realmente le ofrece servicios que le están ayudando a canalizarse de mejor manera si la persona utiliza estos medios. Entonces, algo importante que encontró el estudio es que las personas ya están prefiriendo no solamente la banca, sino que el uso de la cooperativa y también se está fomentando e incrementando la solvencia que tienen las mismas, ya que tienen más depósitos, lo mismo pueden entregar mayor volumen de crédito. Es decir, si nosotros vemos las herramientas digitales desde el punto estricto de uso para conveniencia del socio final, en este momento se están convirtiendo en catalizadores de una economía que básicamente ya se asemeja a las cantidades de la banca, se le está aproximando y en el Ecuador está tomando muchísimo más impulso. Entonces, bueno, esto es todo lo que yo tengo eh, para conversar el día de hoy. También me quedan unos dos puntitos más dentro de mi exposición que les quiero comentar, que de igual manera se ha tenido mayor cantidad de incremento productivo gracias al uso de de estas tecnologías, estos canales. También se presenta como formas infinitas de crecimiento, es decir, tranquilamente pueden estas instituciones seguir apuntalando a abarcar mayor cantidad de mercado, a potenciarse mejor, a crear mejores instrumentos crediticios para sus usuarios, gracias a la cobertura que tiene la parte virtual. Y bueno, como ustedes conocen, yo soy docente y siempre comparto un poco de preguntas dentro de mi exposición final. Entonces, aquí les dejo algunas para que las piensen, las discutan con sus alumnos o con sus colaboradores dentro de la oficina y preguntarnos si es que nosotros en política pública podemos aliviar la pobreza, cerrar la brecha digital con el uso de los canales virtuales. También les dejo a su consideración qué productos se pueden obtener o se pueden innovar en la materia de desarrollo a través de todo este bagaje que tenemos de conexión entre lo virtual, el sector solidario y los socios. Y finalmente, si se pueden implementar o no los canales virtuales como estrategia de desarrollo en un país, especialmente como el nuestro, que tiene características sumamente particulares. Entonces, les agradezco muchísimo a todos por el tiempo. De igual manera, me da un gusto nuevamente compartir con la superintendencia, ya que trabajé en la superintendencia y puedo comprender desde las bases cómo está funcionando la economía y en este momento conectar con la parte académica para poder entregarles este producto de investigación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alex, por tu exposición. Ahora realizaremos una pregunta seleccionada de nuestro chat en la sala. Claro que sí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan relacionados se encuentran los canales virtuales y la inclusión financiera de grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad? Bueno, es una pregunta excelente, gracias por hacerla. Tenemos que conocer que mucha de la población vulnerable se encuentra en el área rural, ¿sí? Entonces, ¿cómo una población vulnerable accede a servicios financieros cuando primero tiene el cajero dentro de los primeros 100 kilómetros? Entonces es totalmente difícil, sin vías de acceso, con un sinfín de condicionalidades para poder acceder a estos servicios. Entonces, como mencioné, hay un hecho pre y un hecho post. El incremento más allá del 235% del uso de dispositivos electrónicos ha aliviado esta parte de las personas vulnerables, ya que el ir al cajero, al tener un dispositivo y contar con un mayor acceso a comunicación, a Wi-Fi, ha podido ayudarles a estas personas que pueden y tienen las capacidades para poder acceder a una plataforma virtual o tienen algún familiar que le pueda ayudar, pero ya dentro del área rural. Obviamente conocemos que esto no es toda la solución y que en nuestra área rural existe un área de extrema pobreza que está totalmente desatendida, pero en parte se ha aliviado esta problemática a través de los canales virtuales y es así como las personas con vulnerabilidad, especialmente en área rural, han encontrado un canal en el que puedan ellos aliviarse, en el que puedan ellos utilizar y tomar provecho. Muchísimas gracias Claro, por con mucho gusto. tus aportes. Finalmente presentaremos la cuarta investigación de hoy, denominada Estructuras financieras locales como alternativa de desarrollo rural, el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Unión Cochapamba. Su autor es Winter Galo del Castillo Cabrera. Galo del Castillo es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en administración de instituciones de microfinanzas por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Cuenta con un diplomado superior en auditoría de las instituciones de microfinanzas por la Universidad Politécnica Salesiana y es egresado de la maestría de gestión de desarrollo local comunitario. Bienvenido, Galo, el foro es tuyo. No sé si nos escuchas. Creo que se encuentra en mute. Ya. Ahí está. A ver, voy a tratar de compartir mi exposición. Claro. A ver. Ya. Quiero salir de esto. Vamos a salir de aquí. Ya, ahí creo que sí ven, por favor, me confirman si vemos la presentación. Aún no lo podemos ver. Vemos tu equipo, el escritorio. A ver. Si me sale. Si por favor me confirman la presentación. Ahí lo podemos ver. Adelante, Ya. Winter. Gracias, gracias, Jorge. Es para mí un privilegio estar aquí en este día de hoy, en estas 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. Deseo también extender una bienvenida a quienes nos acompañan de forma virtual. Mi intervención es para compartir la investigación de una experiencia de desarrollo rural realizada
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Cochabamba. Aprovecho este espacio también para reconocer las orientaciones de este trabajo investigativo de Boris Tobar. ¿Cuál fue el objetivo de mi investigación? El objetivo de mi investigación fue identificar la contribución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Cochabamba en el desarrollo humano integral de las 14 comunidades rurales que conforman la Unión de Organizaciones Campesinas Cochabamba. Quiero partir de una definición de Amartya Sen, que indica que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, y conjugo con la definición de desarrollo rural, que destaca el uso racional de los recursos naturales, donde los servicios financieros son un eje transversal de la estrategia sostenible de desarrollo. Si hacemos una mirada general al sistema financiero nacional, vemos que existe una separación, o más bien un pequeño divorcio entre el capital y el individuo. Desde el lado financiero, la mayor preocupación se refleja en generar más productos y servicios. Sin embargo, algunos de estos no satisfacen las necesidades de estos clientes o de estos socios. A pesar de ello, estos servicios o las cooperativas o el sistema financiero se preocupa más en la compra de edificios, en tecnología, publicidad, propaganda, y también en programas financieros cada vez más sofisticados, reduciendo al socio a ser parte de una estadística, y no lo vemos al socio que tiene compromisos, responsabilidades y deberes, es decir, que busca un desarrollo tanto económico como social. Todos hemos pasado por un año afectado por la pandemia, que es del COVID-19. Y me pregunto, de lo que estábamos hablando anteriormente de la exposición de las tecnologías, desde el lado financiero, ¿se ha acompañado a sus socios, dando confianza, extendiendo esa mano invisible a través de una comunicación continua, aprovechando todas estas tecnologías que hoy tenemos? ¿O para enviar un texto o una llamada? O quizás nuestra atención estuvo enfocada más bien a medir nuestro indicador de morosidad y no buscar una alternativa que se adapte a la realidad del socio, que en muchos casos ha sufrido su deterioro de su salud física y de su negocio. Es decir, se ha dejado de lado la calidad humana frente a quienes son nuestros verdaderos clientes o nuestros socios. Bajo este contexto, les invito a reflexionar sobre el desarrollo sostenible al que considero deben aportar el sistema financiero cooperativo, pero que se encuentra ubicado en el sector rural, tomando en cuenta 4 dimensiones básicas como son el social, el político, el económico y el ambiental. Desde la dimensión social, vista desde el fortalecimiento de las capacidades locales, generando procesos de capacitación ejecutados en el territorio, en procura de mejorar las habilidades y estrategias y destrezas de los socios, sin dejar de vista, claro está, lo que son los principios del cooperativismo. La participación política, que se la mira desde la óptica de generar nuevos líderes y lideresas, comprometidas con su comunidad, con la asociación y con la cooperativa. Personas que incidan de forma positiva en la gobernabilidad de sus organizaciones. Desde la dimensión económica, la mirada va en el manejo eficiente de los recursos de la cooperativa a fin de generar trabajos dignos, lograr un aprovechamiento del suelo con productos que estén ligados a su vocación territorial, promover que el dinero que se genera en la comunidad se quede en la comunidad
de manera que permitan satisfacer las necesidades financieras acorde a la realidad de estos socios. Y por último, la dimensión muy importante y muchas veces ignorada es la dimensión ambiental. La cooperativa debe promover el cuidado de la naturaleza, es decir, la casa común donde vivimos todos. Concientizar sobre el cuidado de varios elementos, como es el agua dulce, a través de la reforestación de plantas vivas, la siembra de cercas vivas para aprovechar la madera de estos árboles, a fin de evitar la tala indiscriminada de los árboles que se encuentran en la montaña. La recuperación de los suelos, a través de la roturación, el manejo adecuado de cultivos sin la utilización o poca utilización de productos químicos nocivos tanto para el ser humano como para los microorganismos presentes en el suelo. Como vemos, las 4 dimensiones analizadas no son excluyentes, sino más bien complementarias. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Cochabamba es una organización que nació en lo que hoy son las 14 comunidades de la Organización de Organizaciones Campesinas Cochabamba. Haciendo un poco de historia, en el año de 1994 firman un convenio con la ONG Visión Mundial, 3 comunidades, con el objetivo de acceder a lotes de terreno. Pero los hacendados de estos sitios se negaron a vender estos terrenos. Con esta negativa, los dirigentes en el año de 1997 crean un fondo rotativo, lo que permitió la compra de ganado lechero a través de créditos a una tasa del 25% anual. Si hacemos un poco de historia, nos daremos cuenta que en esa temporada la tasa de interés en lo que es el microcrédito estaba alrededor del 40%. Con esta capitalización, la organización fue creciendo poco a poco, y es así que en el año de 1999 se constituye como cooperativa de ahorro y crédito, y para mayo del 2013 se registra ante la CEPS. En cuanto a su ubicación, esta cooperativa está ubicada en la comunidad de Chaupi-Guaranguín, a 23 kilómetros de la ciudad de Ibarra. El camino de acceso, generalmente o en su mayor parte, es lastrado. Esta cooperativa, por el nivel de activos, pertenece al segmento número 5. Y esta cooperativa, a más de eso, es por sus estatutos, es cerrada. ¿Qué quiero decir con que es una cooperativa cerrada? Esto quiero decir que el vínculo común que tienen, el vínculo común de entre sus socios es que sean agricultores y que vivan en la zona de influencia de la organización Cochabamba. El número de familias aproximadamente de que viven en esta zona son de 1.200. El número de socios a la actualidad que tiene son de 557. Es decir, están siendo atendidas el 47% de las familias. La principal motivación de la cooperativa es el desarrollo humano, entendido como el aporte al progreso de su población en las diversas dimensiones antes mencionadas. En estos 22 años de trabajo articulado con sus alianzas estratégicas, podemos socializar algunos hitos muy importantes, como son, en el ámbito educativo, por ejemplo, si hacemos una línea de tiempo, vemos que en el año de 1999, en todas estas comunidades de la Unión Cochabamba, solo existía una persona con estudios de bachillerato. Ya para el año de 2004, 200 jóvenes obtuvieron su bachillerato, gracias a la gestión y aporte económico de la cooperativa y también de la Unión Cochabamba, al acercar a las unidades educativas a la comunidad. El día de hoy, las comunidades cuentan con 30 profesionales de tercer nivel. 15 de ellos accedieron al uso de crédito
educativo de la cooperativa. La cooperativa cuenta con un plan permanente de capacitación, tanto dirigido a sus colaboradores, directivos y socios. Año a año se destina al menos un 5% de su presupuesto para este componente de lo que es de la capacitación, rubro que se multiplica con los aliados estratégicos. Fruto de estas capacitaciones, la cooperativa cuenta en el eje político con 30 líderes comunitarios que se encuentran en actividades representativas en sus comunidades, en la Junta de Agua, en la Junta Parroquial, en el gobierno provincial, y también está una persona ya como líder en el municipio de Ibarra. Pasando a la dimensión económica, la cooperativa promueve el trabajo digno. Es así que todos sus colaboradores y la gerencia son personas de la zona que reúnen un perfil profesional para desarrollar sus funciones. El número de colaboradores con los que cuenta la cooperativa actualmente son 5. Se ha logrado recuperar 80 hectáreas a través de la roturación del suelo, permitiendo que las familias beneficiarias tengan un terreno cultivable y puedan generar recursos e ingresos para sus familias. El acceso al crédito ha permitido cambiar el comportamiento de los socios en su actividad agrícola. Es así que ya anteriormente solo se sembraba maíz y trigo, y hoy existe una gran diversificación de productos, como son el maíz, arveja, frijol, trigo, cebadas, y también una siembra de frutales, como son manzanas, duraznos y claudias. Hoy en día, algunos de estos cultivos se han tecnificado, lo que permite un adecuado aprovechamiento del agua y contribuye a disminuir la degeneración del suelo. A la fecha, por medio del crédito y sus aliados estratégicos, se ha sembrado 800,000 árboles nativos, lo que ayuda a tener y mantener un aire puro. La credibilidad y confianza de sus socios en esta cooperativa permite que sea el centro de desarrollo del circuito del dinero. El dinero que generan sus socios se reinvierte en la producción rural a través de créditos destinados a la reforestación, a la roturación, a la educación, a emprendimientos, a ganadería y a la agricultura. La confianza que brinda a sus socios hace que exista una facilidad de uso y acceso a la intermediación financiera, es decir, el ahorro y el crédito. Pues el crédito, al ser un instrumento de desarrollo humano, está basado en la voluntad, en la confianza, el carácter y capacidad de pago, reduciendo los colaterales y financiando emprendimientos para incluir a jóvenes sin historial crediticio. Los productos financieros tienen condiciones en función del ciclo productivo, lo que permite mitigar el riesgo de morosidad. Las tasas de interés activas son menores al umbral máximo referencial, pues la cooperativa no busca tener grandes excedentes, pero sí lograr la sostenibilidad que le permitan cumplir con sus responsabilidades, tanto social, implícita para sus socios, familias y la comunidad. La cooperativa se mantiene al día con lo que determinan su ente de control y otros organismos de apoyo. Es así que el seguro de depósitos está vigente para sus socios. Dando una mirada a la gestión financiera durante estos últimos 4 años, vemos en el cuadro que a nivel de los activos, la cooperativa creció en un 11%, mientras que los pasivos crecieron en un 40%. Durante estos 4 años
su morosidad se mantiene a un nivel bajo. ¿Qué quiero decir a un nivel bajo? Es decir, menos del 5%. Cabe indicar que en este año del 2020, a pesar de la pandemia, el índice de morosidad se ubicó en 2.65. ¿Cómo logramos esto? Se logra a través de que en el plan estratégico se menciona que el índice de morosidad debe estar bajo el 5%, para lo cual todos los socios que sacan crédito contribuyen a que este indicador se mantenga. Su nivel de morosidad, su nivel de solvencia es menor, su nivel de solvencia es del 71%, lo que nos indica una evidencia de sostenibilidad. La cooperativa desde hace una década viene implementando un nuevo modelo de gestión comunitaria que se basa en el cuidado del agua dulce, mantenimiento de la tierra fértil y conservación del aire puro, siendo el instrumento clave de la transformación social, la intermediación financiera. Todo este esfuerzo está encaminado a una transformación social de intermediación financiera con una visión integral que genere desarrollo humano en las familias y en la cooperativa. Brinda acceso a los socios a su primer crédito, asumiendo el 100% del riesgo la cooperativa. Esto genera la fidelidad del socio, crecimiento económico local e inclusión financiera. Es importante mencionar aquí que muchos jóvenes cuando recién se casan no tienen nada de patrimonio, y es aquí donde la cooperativa asume el 100% del riesgo de estos créditos, y lo que más bien hacen es el seguimiento a cada uno de estos créditos para ver cómo están avanzando en el crédito. Sus programas de capacitación han fortalecido las capacidades y habilidades y competencias de sus socios. La gobernabilidad, asumida por los consejos de administración y vigilancia, radica no solo en concentrarse en indicadores financieros, sino también en apoyar a la gerencia y a los directivos para alcanzar las actividades planteadas en su plan operativo anual. Es así que el cumplimiento al año 2020, tanto del plan operativo anual como de su presupuesto, es mayor al del 90%. A pesar de que estas cooperativas del segmento 5 no están obligadas a contratar auditoría externa, esta cooperativa todos los años han visto la necesidad de contratarla y de esta manera determinar que todas sus actividades están enmarcadas dentro del marco normativo. Con todos estos antecedentes, estoy convencido que la cooperativa se encuentra en el rumbo correcto, evidenciando que las cooperativas que se encuentran en el área rural, administradas de una manera eficiente, contribuyen al desarrollo local y al desarrollo humano integral de sus socios y la comunidad. El éxito de esta cooperativa es un complemento para transformar la comunidad, un cantón y, por qué no, un país. Estoy seguro que desde el sector rural se impulsa a un mejor Ecuador que genere sinergias entre la economía pública, privada y popular y solidaria. Para concluir esta investigación, voy a parafrasear a José Tonelo, un referente de desarrollo rural en el país, quien menciona en su libro Finanzas con rostro humano: el desarrollo del país se hace con la democratización de las finanzas. Frase a la cual me permito adicionar: con la democratización de las finanzas rurales gestionadas por actores locales. Por último, quiero que escuchemos las palabras del gerente de la cooperativa de Unión Cochapamba,
quien está al frente de la cooperativa y gracias a su liderazgo promueve una nueva alternativa de desarrollo rural. No podemos escuchar el audio. Ya le aumento el volumen. ¿Sí se escucha tal vez? No se escucha. No sé si podríamos continuar sin las palabras por cuestiones de tiempo. Ya. Hasta aquí era mi intervención, más bien las palabras de don Flandes Ibarra, gerente de la cooperativa, nos daba a conocer el nuevo modelo de gestión que yo lo mencioné. Entonces, estaba enfocado a decir que ellos están enfocados a cuidar el agua dulce, la naturaleza y el aire puro. Era en sí las palabras que estaban mencionando en el video. Gracias, esta es la intervención en cuanto a mi investigación. Muchísimas gracias, Winter, por su presentación. Ahora realizaremos una pregunta seleccionada del chat de esta sala y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las dificultades recurrentes que enfrenta la cooperativa y cuáles considera que podrían ser las posibles soluciones? Con respecto a la pregunta, creo que la mayor preocupación de las cooperativas que se encuentran en el segmento 5 es no tener eh, una normativa diferenciada para este tipo de cooperativas, ¿sí? Generalmente las normativas las medimos tanto al nivel de las cooperativas del segmento 5 con la misma normativa del nivel 1, teniendo cada una distintas actividades que hacer. Es decir, las segmentos 1 tienen mayor número de activos y las segmentos menor número de activos. Pero sin embargo, existen indicadores o normativa que no permite desarrollar o no permite diferenciar lo que debe hacer una cooperativa del segmento 5 y de una cooperativa del segmento 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas? Las alternativas serían hacer incidencia política más para tener ya esta normativa diferenciada, y más aún cuando son para este tipo de cooperativas que son cerradas, como es la cooperativa Unión Cochapampa. Muchísimas gracias por sus respuestas, muchísimas gracias por su presentación. Y reiteramos nuestro agradecimiento a los expositores, a cada uno de ellos. Quedan varias inquietudes por responder, las mismas que serán resueltas a través de las direcciones del correo electrónico señalados a quien se dirige su pregunta. En esta mesa académica se revisaron 4 trabajos de investigación de gran aporte para el sector, de los cuales voy a puntualizar las siguientes conclusiones. Sobre el estudio exigencia del balance social de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en el Ecuador. Entre varios de los beneficios del balance social resaltan que facilita un mayor conocimiento de las organizaciones, evidencia otro tipo de resultados que no son los económicos y facilita el cumplimiento de los objetivos trazados y genera la confianza del sector y el cumplimiento de estos principios cooperativistas. Acerca del estudio de tasa de interés activas en el mercado crediticio ecuatoriano, se concluye que el comportamiento del microcrédito y consumo en los últimos 10 años muestra que cada vez se entregan mayores montos de créditos
y menos operaciones, lo que implica menos personas atendidas y por ende menos inclusión financiera. Y esto da como resultado, de la falta de metodologías técnicas que contemplen la realidad del mercado para el cálculo de las tasas de interés, más aún en estas épocas de crisis. Los costos que están incluidos en la tasa de interés de activas de los últimos 5 años han sido cada vez más altos, siendo los de fondeo los que más han crecido o los más representativos de estos costos. Asimismo, las cifras muestran que, aunque las entidades se encuentran entregando tasas de interés prácticamente al límite permitido, los ingresos obtenidos por cartera no cubren los costos de generar el crédito, menos aún en tiempos de crisis. Por su parte, el estudio de los canales virtuales, una opción de fortalecer las organizaciones financieras solidarias, nos ha expuesto que el uso de canales virtuales puede optimiza este posicionamiento de la organización en el mercado y tiene incidencia en la relación inversión-rentabilidad al acceder a un mayor número de usuarios a través de estas redes sociales. Asimismo, mejora el acceso del usuario al sistema digital de manera permanente para realizar sus transacciones financieras de manera segura y ágil. Los canales virtuales presentan alternativas infinitas de crecimiento y apertura de nuevos usuarios, permite acceder a servicios en una economía más competitiva y dinámica, potenciando el desarrollo de los usuarios en los procesos productivos. Estos aspectos incrementan la productividad basándose en el uso de las TICs, que se enfocan en los sectores más vulnerables de la sociedad al simplificar los trámites y la interacción con las oficinas presenciales. Para finalizar, el tema de estructuras financieras locales como alternativa de desarrollo rural, el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Unión Cochabamba concluye que las estructuras financieras locales promueven su propio desarrollo, fortalecimiento de estas capacidades de los socios y gestionan estos recursos o los recursos amparados en la normativa y autocontrol. El aporte de esta investigación evidencia los niveles de inclusión financiera de sus socios mediante la oferta de servicios financieros adecuados a la realidad rural y la generación de liderazgo de líderes que han participado y participan de forma activa entre la comunidad en la formulación de estos planes de desarrollo, en ordenamiento territorial, lo que fortalece la entidad cooperativa e incrementa y mejora las oportunidades económicas y sociales de los socios del sector. De esta manera, concluimos esta mañana, esperando que estas mesas académicas hayan sido de su interés y agrado.